Hola y bienvenidos una vez más a Formación Comunista. Yo soy Denis Paredes y hoy vamos a hablar de un tema que está de actualidad, es un tema candente y es un tema bastante interesante para saber qué opinamos los comunistas sobre él. Hoy vamos a hablar de la guerra. Bien, en este vídeo, como hemos dicho, vamos a hablar sobre la guerra, esos conflictos que surgen entre distintos estados en la actualidad, y para ello tenemos que entender que lo primero de todo es en qué contexto se desarrollan esas guerras, que no es ni más ni menos que el capitalismo. Mientras siga existiendo capitalismo, mientras siga habiendo monopolios enfrentados, crisis de producción, etc., las guerras no surgen de la nada de manera espontánea, sino que tienen unas causas materiales que muchísimas veces están ligadas a esa competencia entre distintas burguesías de distintos países, ese conflicto imperialista entre distintas potencias imperialistas que están ni más ni menos que mediadas por ese interés económico y esa ganancia. Obviamente no todas las guerras son de este tipo, pero sí que la mayoría de las guerras que se producen son guerras imperialistas. Contra este tipo de guerras los comunistas nos oponemos frontalmente porque son guerras que no responden a los intereses de ningún pueblo ni de ningún país, sino de sus clases dirigentes, de sus burguesías y de esos grandes monopolios supranacionales que nos enfrentan. Existen otros tipos de guerras que sí que son guerras revolucionarias y que los comunistas sí que defendemos. Por tanto, una primera conclusión es que los comunistas no estamos en contra de la guerra porque seamos hippies pacifistas, sino porque estamos en contra de las guerras en las que no sale beneficiada o no. Es una guerra en la que esté luchando la clase obrera para emanciparse, sino que son guerras por intereses burgueses. Es decir, las guerras que sean en pro de la revolución, de esos intereses de la clase obrera, de imponerse, esas guerras de defensa como pudo ser la Segunda Guerra Mundial o por ejemplo guerras revolucionarias como la Guerra Civil Rusa, etcétera, por supuesto que los comunistas tomamos parte por el bando revolucionario y lucharemos hasta el final para salir victoriosos de esos conflictos. Sin embargo, en conflictos, como hemos dicho, entre potencias imperialistas en las que se defienden intereses de distintas burguesías, los comunistas optamos siempre porque se solucione el conflicto y porque llegue la paz cuanto antes. Como hemos visto, y profundizando un poco más, estas guerras que se producen en el capitalismo, estas guerras imperialistas, son una manera estructural que tiene el capitalismo para poder defenderse y para poder imponer sus intereses. El capitalismo siempre ha recurrido a esta herramienta de la violencia organizada que es la guerra, tanto para expandirse, solucionar crisis o eliminar distintos competidores. Este tipo de métodos se han ido acentuando, tecnificando y volviéndose cada vez mucho más eficientes a medida que se ha desarrollado el capitalismo, ya llegando a una fase imperialista, esa fase superior del capitalismo, en la que pues, la guerra se ha perfeccionado como herramienta de defensa de esos intereses burgueses y de esas burguesías imperialistas. Para comprender mejor cómo se producen estas guerras tenemos que sumergirnos en el concepto de imperialismo, de esa fase superior del capitalismo desarrollada por Lenin y que nos va a servir pues, para entender por qué se producen esas guerras, quiénes son los que las promueven, etc. Según Lenin, una definición que podríamos dar para el imperialismo sería esa etapa en la que los monopolios y el capital financiero dominan en la economía global. Además, esta época se caracteriza por esa exportación del capital y ese conflicto entre grandes potencias por repartirse zonas de influencia. Así vemos que las guerras tienen orígenes económicos, como por ejemplo multitud de guerras que ha habido a lo largo de finales del siglo XX, principios del XXI, por Estados Unidos por controlar zonas en las que hay ciertos recursos petrolíferos, etc. Ese sería el típico ejemplo clásico que todos conocéis. Este tipo de guerras no son explicables bajo la idea de que son conflictos que se producen por razones culturales o morales, etc. Es decir, cuando intentan vendernos que estas guerras son la guerra por la democracia, la guerra por la libertad, la guerra por los derechos de no sé quién,
Es todo mentira. Realmente estas guerras se explican por esos intereses económicos de grandes empresas detrás de las cuales están esas grandes burguesías imperialistas. Hoy en día vivimos en un mundo en el que hay varios bloques imperialistas que intentan pues repartirse un poco lo que ha quedado desde la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y intentan pues ir haciendo sus guerras, justificándolas. Pues podemos ver, por ejemplo, la invasión rusa de Ucrania, que la defienden bajo, bueno, esa idea del patriotismo y de recuperar, incluso de la desnazificación de Ucrania, cuando realmente lo que hay son intereses económicos de Rusia, quiere asegurar su salida al Mar Negro, y al final todo esto sirve un poco para asegurar el comercio de cada uno de estos bloques, los intereses económicos, etcétera. Una vez que esos intereses económicos de dos bloques chocan y empiezan a provocar fricciones, comienza una escalada que es la que puede terminar en producirse una guerra interimperialista. Al final, si estos conflictos no pueden resolverse de vía pacífica, se recurre a la guerra y tras la guerra se produce una reconfiguración de ese reparto entre bloques. Así pues, podemos ver como, por ejemplo, tras cada guerra se ha reconfigurado el mapa del mundo. En las guerras que hemos tenido en Europa, por ejemplo, bueno, pues tras la guerra franco-prusiana en el siglo XIX, Alemania se anexa las zonas de Alsacia y de Lorena. Después de la Primera Guerra Mundial se producen repartos, se deshacen países, se rehacen otros, para al final, bueno, los vencedores imponer esos intereses económicos. Más, las guerras se pueden utilizar no solo como una herramienta para resolver esos problemas que haya con otras potencias imperialistas, sino que también tienen una función interna y una función ideológica. Como función interna, una guerra produce la destrucción de las fuerzas productivas, relanzando la acumulación de nuevo. También permiten imponer a la clase trabajadora medidas de excepción, como por ejemplo aumentos de jornada, reducciones de sueldo, etcétera, con la excusa de que hay que aumentar la producción para la guerra. Y también esto al final puede conllevar en la pérdida de ciertas conquistas que hayan obtenido los trabajadores. Como hemos dicho, pues pueden producirse la eliminación de jornadas reducidas, eliminación de vacaciones, obligatoriedad y militarización del trabajo, etc. Por parte de la función ideológica, la burguesía puede apelar a un nacionalismo exacerbado y eliminar cualquier idea de luchas de clases, sepultándola bajo ese chauvinismo imperialista y haciendo que los obreros estén más preocupados por los intereses imperialistas que por sus propios intereses. De esta forma se promueve un patriotismo burgués y se sepulta cualquier tipo de patriotismo revolucionario en el que los obreros quieran, bueno, pues preocuparse por su propia patria para desarrollarla en paz junto con otros pueblos vecinos, y lo que se promueve es ese odio al exterior y al enemigo interno. De forma que al final se justifica como enemigos internos desde este patriotismo burgués a los propios obreros revolucionarios, porque según ellos van en contra de los intereses imperialistas de la nación. Entonces aquí se puede ver muy bien en estos periodos de guerra cómo un país desarrolla esa pugna entre el patriotismo burgués y el patriotismo revolucionario. A lo largo de la historia se han hecho muchos análisis de las guerras imperialistas, pero cabe destacar, y yo creo que podemos profundizar un poco, en el análisis que hizo Lenin desde 1914 a 1917 de esa guerra imperialista que estaban desarrollándose en Europa, en la que, bueno, él desde el punto de vista ruso veía como esa guerra entre grandes potencias era una guerra interimperialista entre esos bloques imperialistas, que es lo que conoceremos después como la Primera Guerra Mundial. Una de las primeras cosas que destaca de esa situación Lenin es que los partidos de la socialdemocracia, en lugar de defender los intereses de los obreros, todos votan en masa en los parlamentos a favor de la guerra. Por lo tanto, esos partidos que deberían de defender a los obreros se pasan al social chauvinismo y están apostando por defender los intereses imperialistas en lugar de los intereses de los obreros. Y además se da cuenta totalmente y fácilmente Lenin de que esa guerra es solo una guerra de rapiña, una guerra entre intereses imperialistas, y que nada tiene ni de revolucionario ni de interés para la clase obrera. Por lo tanto, pues critica a esa posición social chauvinista. De hecho, os voy a leer una cita de Lenin acerca de esto. Es una cita
de El socialismo y la guerra, escrito en 1915, que dice: pero imagínese que un propietario de 100 esclavos hace la guerra a otro que posee 200 por llegar a una distribución más equitativa de los esclavos. Es evidente que emplear en este caso el concepto de guerra defensiva o de defensa de la patria sería falsificar la historia y en la práctica equivaldría pura y simplemente a un engaño de la gente sencilla, de los pequeños burgueses y de los ignorantes por hábiles esclavistas. Pues bien, precisamente así engaña hoy la burguesía imperialista a los pueblos, valiéndose de la ideología entre comillas nacional y de la idea de la defensa de la patria, en la guerra actual que los esclavistas liberan entre sí para consolidar y reforzar la esclavitud. Destacarlo de nacional entre comillas porque de ningún modo es nacional como lo podemos considerar desde el punto de vista del patriotismo socialista o el patriotismo revolucionario. Tras esto, los Lenin y los bolcheviques lo que adoptan es la postura del derrotismo revolucionario, que básicamente consiste en no apoyar a la burguesía del Estado que está en guerra, de forma que la consigna que deben defender no es la de los socialchauvinistas de ganar la guerra, sino una consigna que vaya más en la línea de derrocar a la burguesía, que es la que está causando la guerra, que está produciendo ese sufrimiento a la clase trabajadora, porque obviamente de donde sacan el reclutamiento, los ejércitos, las peores condiciones y todo, quien lo sufre es la clase trabajadora, que se desgasta, desaparece y se extermina en pro de esos intereses de la burguesía. Otra cosa que hizo muy bien Lenin en esa época fue intentar transformar esa guerra imperialista en una guerra civil que diera pie a esa toma de poder que se produjo en el 17. De esta forma podemos ver cómo la crisis producida por una guerra interimperialista puede desembocar en una situación revolucionaria como ocurrió en Rusia. Y esa revolución obviamente tiene como objetivo tomar el poder y derrocar al gobierno burgués que ha metido a ese país en la guerra. Y podemos ver como ejemplo histórico esa revolución de octubre, como hemos dicho, en la que el proletariado ruso no esperó a ganar la guerra, sino que comenzó ya en medio de la guerra a preparar y ejecutar esa revolución que los llevó al poder. Mientras esta situación se mantenía por parte de Lenin en Rusia, en esta época la Segunda Internacional abandonó totalmente sus compromisos revolucionarios y con el movimiento obrero para apoyar cada uno en su país a los intereses de las distintas burguesías nacionales. Como hemos visto, el caso de los socialdemócratas en Rusia, eso ocurrió por toda Europa. Todos estos partidos de la Segunda Internacional fueron al Parlamento, votaron a favor de la guerra, a favor de los bonos de guerra, potenciaron el chauvinismo entre los trabajadores, etc. Y esto fue una de las grandes causas que permitió el derrocamiento de esta visión reformista de que se venía degenerando la Segunda Internacional y abrió pie al comunismo revolucionario, a lo que sería la Revolución de Octubre y la creación de la Unión Soviética y esa nueva Tercera Internacional. Estos partidos fueron criticados por parte de Lenin, el cual os voy a leer pues una serie de citas muy interesantes en el que pues ataca esta postura traidora al movimiento obrero. Y dice así en La guerra y la socialdemocracia en Rusia en 1914 Lenin: mas para embaucar al proletariado y distraer su atención de la única guerra verdaderamente emancipadora, es decir, de la guerra civil contra la burguesía, tanto de su propio país como de los ajenos, para este fin elevado, la burguesía de cada país se esfuerza, con frases mendaces acerca del patriotismo, por enaltecer el significado de su guerra nacional y por asegurar que aspira a vencer al adversario, no en aras del saqueo y las conquistas territoriales, sino en aras de la emancipación de todos los demás pueblos, salvo el suyo propio. Y luego, más abajo, dice: pero cuanto mayor es el celo con que los gobiernos y la burguesía de todos los países tratan de dividir a los obreros y azuzarlos unos contra otros, cuanto mayor es la ferocidad con que se aplica para este elevado fin el sistema del estado de guerra y de la censura militar, incluso ahora, durante la guerra, persiguen al enemigo interior mucho más que al exterior. Más imperioso es el deber del proletariado consciente de salvaguardar su cohesión de clase, su internacionalismo y sus convicciones socialistas frente al de todos los países.
Renunciar a esta tarea equivaldría, por parte de los obreros conscientes, a renunciar a todas sus aspiraciones emancipadoras y democráticas, sin hablar ya de las aspiraciones socialistas. Bueno, aquí en esta cita además podemos ver cómo aclaman al internacionalismo, y esto además no tiene que ver con el vídeo de ahora, pero quiero remarcarlo porque me parece muy interesante, y es ver cómo la visión que tenían en esa época del internacionalismo, ¿no? O sea, luego, más adelante, sabéis que se enfrentaron al hecho nacional y tuvieron que cambiar las posiciones que tenían sobre aquello de la gobernanza mundial, pero debemos pensar que en esa época de guerra imperialista total, una de las soluciones apostaba por ese internacionalismo en el que los obreros de ambos bandos comprendieran que sus enemigos no eran los obreros del otro país, sino sus burguesías, porque son las que les estaban haciendo enfrentar. Eso es una cosa que en un contexto de guerra total imperialista como la Primera Guerra Mundial es normal que lo pensaran. Ahora, de ahí a derivar las enajenaciones internacionalistas que defienden a día de hoy ciertos grupos, pues es un poco una falta de respeto al internacionalismo que defendían en esa época. Que sí es verdad que se habían subido un poco arriba, habían apostado por unas soluciones irreales, fantásticas claramente, pero que son comprensibles que en esa época apareciera ese sentimiento, porque tras una guerra como fue la Primera Guerra Mundial, obviamente que esa idea de un sueño donde no hubiera guerras entre naciones, pues hacía que apostaran por soluciones pues un poco más idealistas que materialistas. Pero bueno, luego rectificaron y nosotros tenemos que quedarnos con eso, que una vez que rectificaron, hicieron la revolución y abrazaron el hecho nacional, fueron ya encaminados hacia el socialismo. Y eso es lo que tenemos que traer a nuestros días. O sea, un pequeño paréntesis para el que ahora nos venga a decir que estoy hablando aquí del internacionalismo cuando nosotros somos no sé qué, no sé cuánto. Nosotros somos patriotas revolucionarios, obviamente, y defendemos los intereses de los trabajadores y los intereses de la patria. Pero obviamente nosotros no queremos imponernos a ningún pueblo, ni somos nacionalistas, ni socialchauvinistas, ni nada de eso. Nosotros queremos la paz entre los pueblos y la cooperación. Obviamente no pensamos en soñaciones extrañas de gobernanzas mundiales que eran más pues como fantasías de esa época ocasionadas por una guerra terrible que una herramienta práctica para alcanzar la emancipación de la clase obrera. Bueno, perdonad esta chapa, pero es que siempre viene el típico idiota a decirnos que nos leamos a Lenin y que Lenin decía que el internacionalismo bla bla bla, pues no, pues habéis visto nuestra opinión. Un día podremos hacer un vídeo sobre el internacionalismo en condiciones. Bueno, viendo que ya hemos hablado del internacionalismo a día de hoy, vamos a hablar en cómo son las guerras imperialistas a día de hoy. Y es que las guerras imperialistas, en esencia, a día de hoy, no han cambiado, es decir, surgen por los mismos intereses de esas burguesías imperialistas, de esos bloques imperialistas, que al enfrentarse entre ellos, pues en esas fricciones, si no se resuelven de forma pacífica, como hemos dicho antes, ocasionan una guerra. Realmente lo que ha cambiado no es la esencia, sino un poco los actores y las formas, es decir, hay países que ya no existen y ahora hay otros nuevos países, hay grandes burgueses que nuevos, hay otro tipo de herramientas para la guerra y eso es lo que ha cambiado, pero en esencia es lo mismo. Algunos ejemplos de guerras imperialistas a día de hoy pues podrían ser, por ejemplo, la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es una guerra entre dos bloques interimperialistas. Por un lado estaría la OTAN y por otro lado estaría Rusia, que se enfrentan en Ucrania, que es el campo de batalla, es el teatro, donde se lleva esa lucha por el control geoestratégico de Europa, por todos los intereses que hay de recursos allí, por la reconstrucción después de la guerra, que eso también es un negocio que da muchísimo dinero. El que venza la guerra, sus empresas serán las que tengan que ir allí a reconstruirlo y obviamente se enriquecerán. Otros ejemplos, por ejemplo, pueden ser lo que está pasando ahora entre Irán y entre Israel, apoyado por Estados Unidos. Esos son dos bloques también imperialistas, el bloque de Estados Unidos e Israel y el bloque iraní, con sus intereses en la zona, porque Irán, la gente se piensa que está haciéndolo por defender a los pobrecitos palestinos. Ese es, digamos, el motivo idealista que venden, cuando detrás lo que está son los intereses estratégicos de Irán de hacerse fuerte en esa zona tras los palos que ha ido recibiendo, como por ejemplo en la guerra de Siria, donde ha perdido el control,
y ahora han puesto a otro grupo de islamistas contrario a ellos. Entonces al final Irán está revolviéndose, haciendo un poco lo que puede porque no tiene tampoco mucha capacidad, pero es tan imperialista Irán como es Estados Unidos e Israel. De hecho, aquí hay mucho que va de antiimperialista que se ha quedado en los bloques, en los actores de hace 50 años, sigue pensando en Rusia como si fuera la Unión Soviética, siguen pensando en, no sé, Irán es un bloque imperialista que tenga sus aliados momentáneos con Rusia, con quien sea, según le convenga, aunque ya os digo que ahora Rusia no va a hacer nada con esto, pero Irán es un bloque imperialista, es una dictadura islámica. De hecho, Irán oficialmente nunca ha sido una colonia para los que dicen que es una lucha anticolonial o algo así. O sea, Irán sí que tuvo influencia por parte de Rusia y de Inglaterra en el siglo XIX, principio del XX, pero no son unos pobrecitos liberándose de nada. En Irán hay una burguesía islámica que oprime, mete en la cárcel a los comunistas, cuelga a los homosexuales y tiene una policía de la moral que va echando ácido en la cara de las mujeres que van sin velo. Eso es lo que defienden ciertos comunistas a día de hoy. Volviendo al tema, que nos volvemos a desviar, lo que está ocurriendo es otra guerra interimperialista en la actualidad, como puede ser la de Ucrania. Otros tipos de conflictos también recientes pueden haber sido en Yemen, lo que ocurrió en Siria, lo que ocurrió en Libia. Todas esas primaveras árabes no llegaron muchas a ser una guerra, pero eran también conflictos entre bloques imperialistas, pero que sí que pudieron resolverse de manera más o menos pacífica, sin una guerra abierta entre bloques. De hecho, a lo largo de toda la historia no ha parado de haber este tipo de roces. Lo que pasa es que no todos han acabado en guerra, muchos han solucionado, bueno, pues con cambios de gobierno, golpes de estado, etcétera. También podemos ver en la actualidad cómo esos motivos económicos se camuflan por ciertos tipos de motivos más morales o idealistas, ¿no? Podemos ver cómo la gente justifica la invasión de Ucrania, como hemos dicho antes, con esa desnazificación, o cómo los que defienden a Ucrania frente a Rusia hablan de la defensa de la democracia. ¿Sabéis qué democracia hay en Ucrania? Que están prohibidos todos los partidos socialistas o comunistas. Pero bueno. También hablan de defender al pueblo palestino cuando bombardea Irán a Israel, que yo soy el primero que defiende al pueblo palestino, pero la guerra no es por eso. O sea, esa es la excusa de la guerra. Y esto pues lo hacen también aquí partidos del gobierno, como puede ser el PSOE y Sumar, que venden esa justificación idealista y moral de la guerra, que la utilizan también ahora pues para subir el presupuesto como les ha exigido la OTAN. Entonces, bueno, pues tendrán que subir el presupuesto y nos montarán aquí una excusa de que la defensa de la democracia, la defensa de no sé qué, etcétera. Y los partidos de la derecha hacen lo mismo. Los partidos de la derecha ni se tapan a la hora de defender a la OTAN, no como la izquierda que lo hace así como de tapadillo porque va a perder votantes si lo hace, ¿no? Que luego hacen lo que les dé la gana y la gente sigue votando. Si no vemos lo de OTAN no bases fuera, ¿en qué ha quedado? Bueno, la derecha, sí, por ejemplo, Vox o el PP, que defienden a muerte a Israel, yo eso no lo entiendo, o sea, Israel, que está financiando y armando a Marruecos, ahora lo defienden PP y Vox, no lo entiendo, no tiene ningún sentido. Van de patriotas y lo que son unos siervos de esos intereses imperialistas que estamos viendo de también parte del imperialismo marroquí, porque ningún país se salva a esas pretensiones. Lo que pasa es que hay gente, bueno, pues que está más cerca de lograrlas que no, de no lograrlas, pero esas pretensiones existen. Marruecos quiere formar ese gran Marruecos y quiere invadir otros países, y esos otros países conseguir otros territorios que pertenecen a otros países, y por lo tanto eso es una guerra imperialista, es una guerra de rapiña por extender su dominación. Y aquí están defendiendo a PP y Vox con Israel. Sin sentido. Entonces, al final, los comunistas a día de hoy lo que tenemos que hacer es posicionarnos en cada guerra en concreto, viendo la situación material y real de lo que está ocurriendo. O sea, nosotros no podemos considerar todas las guerras iguales. Por ejemplo, los comunistas, como hemos dicho antes, no somos hippies pacifistas. Nosotros defendemos el uso legítimo de la violencia para la emancipación de la clase obrera, lo consideramos legítimo y no vamos a ir en contra de una guerra revolucionaria. Entonces podemos hablar un poco de guerras revolucionarias que haya habido.
como os he dicho antes, la guerra civil rusa, en el que el recién formado gobierno bolchevique estaba defendiéndose de los rusos blancos y de un montón de potencias que habían invadido la Unión Soviética para evitar la revolución. Eso fue una guerra justa, fue una guerra que además salieron victoriosos y consiguieron asentar ese sistema socialista que desarrollaron con el tiempo, y que es una guerra que todos los comunistas defendemos. O sea, yo creo que no hay nadie que se considere comunista que no vaya a defender eso, y si lo hay, pues está loco, pero es una guerra que defendemos, y la defendemos con todo el uso de ejércitos, de artillerías, aviación, etcétera. Es una guerra, y hay que ganarla, y es una guerra revolucionaria. Otro tipo de guerras revolucionarias, por ejemplo, puede ser guerras de defensa, como la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invade la Unión Soviética, y la Unión Soviética se prepara y combate en la mayor gesta que se ha desarrollado en toda la historia de la guerra más brutal, y es liderada por ese ejército rojo y ese comunismo, demostrando que puede imponerse a lo que haga falta, y así fue que llegó a Berlín y liberó a Europa de las garras del fascismo. Eso fue una guerra revolucionaria y que también nosotros apoyamos. Otro tipo de guerras, puede haber guerras de liberación nacional, guerras de defensa, por ejemplo, lo que está pasando en Azerbaiyán con los armenios. Nosotros estamos totalmente a favor del pueblo armenio. El pueblo armenio ha sufrido un genocidio, está siendo invadido y está defendiéndose de... Bueno, estaba defendiéndose del imperialismo turco. Pero la defensa legítima del pueblo armenio, estamos 100% con ellos. Otra guerra que apoyamos es la guerra que está habiendo en Marruecos entre los saharauis y el gobierno marroquí. O sea, los saharauis están intentando recuperar su tierra. Eso para nosotros es una guerra que va en el progreso de los saharauis, y es una guerra transformadora y creemos que es revolucionaria. Otra cosa es que a día de hoy tampoco se esté desarrollando de la forma más revolucionaria posible, pero es una causa legítima a defender. Y así pues podemos hablar de distintas guerras que no son imperialistas o que son de defensa frente a los imperialistas, en las que un bando, al menos, si no la guerra en sí, es revolucionario, y como ese bando es revolucionario, nosotros pues lo apoyaremos. Bueno, y para ir terminando y dejando unas conclusiones un poco ya más concretas, que en este vídeo me he ido muchísimo por las ramas, porque es que salen, cuando se habla a lo mejor de cosas que tengan que ver un poco más con la actualidad, empiezan a salir ramificaciones por todos los lados, ejemplos, y nos alargamos. Yo os pido perdón. Saldrán vídeos, se me han ocurrido ideas a raíz de lo que ha salido, hablaremos de internacionalismo, hablaremos de muchísimas cosas, pero por asentar ya y centrarnos un poco y ir terminando el vídeo. ¿Qué tenemos que hacer los comunistas a día de hoy frente a las guerras? Lo primero que tenemos que hacer es analizar de forma concreta cada guerra, cada bando, de una forma marxista, de una forma materialista, es decir, viendo las condiciones materiales de cada elemento que vamos a tratar, de cada nación, de cada bloque, etcétera, ver si son bloques enfrentados, si son un pueblo que se rebela, etcétera, y tener una posición distinta para cada guerra, porque cada guerra es distinta y cada guerra puede tener unas causas u otras, y puede tener un fin revolucionario o reaccionario. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, siempre analizar cada guerra de manera concreta, ¿vale? Por otra parte, tenemos que combatir totalmente y de manera abierta tanto el pacifismo ingenuo como ese nacionalismo exacerbado burgués. Es decir, como hemos dicho antes, esa postura hippie, nauseabunda, de paz y amor, de que no haya guerras, es totalmente irreal. Porque si tú no quieres tener guerras, pero el otro quiere tener guerras, va a haber guerras. O sea, eso de que dos no discuten si uno no quiere, eso en este caso es totalmente mentira. Tú puedes ir del más pacífico del mundo, que como no tengas unas fuerzas y un ejército a la altura, no vas a causar esa disuasión que impida que te invadan esos bloques imperialistas. Y luego, por otro lado, ese chauvinismo expansionista, ese imperialismo burgués, esa visión nacionalista, que hay que combatirla totalmente. Es decir, una cosa es la defensa de la patria y el patriotismo revolucionario, que es querer a tu país, querer a tu cultura, querer lo mejor para ellos, querer desarrollarlo, pero no a base de pisotear a otros. Y otra cosa es esa visión expansionista, imperialista, como locos ahora que quieren restaurar el imperio español. Todos esos son los socialchauvinistas que criticaba Lenin hace 100 años.
y aquí los tenemos otra vez con sus ensoñaciones extrañas. También tenemos que fortalecer esta conciencia antiimperialista del proletariado y potenciar que el proletariado tenga, en vez de esa visión social chauvinista, tenga una visión patriota revolucionaria, una visión de clase, una visión en pos de los intereses y los objetivos de la clase obrera dentro del marco nacional en el que se desarrolla esta lucha de clases que ha de librarse. Entonces, hay que tener muy claro que muchas veces esos obreros van a estar contagiados por esa visión burguesa y hay que luchar y contraponerle a ese patriotismo burgués un patriotismo socialista y un patriotismo revolucionario. Y finalmente tenemos que reconstruir ese partido de vanguardia que sirva a la clase obrera para que en esas situaciones de crisis, esas situaciones que pueden venir ocasionadas, entre otras cosas, por un conflicto interimperialista o por una crisis económica, etcétera, que en esas situaciones puedan constituirse como clase y tomar el poder. Y para eso es necesario trabajar día a día en reconstruir ese partido. Es un trabajo de hormiguita, de poco a poco, de ir trabajando, pero que sin duda será clave para que podamos elevarnos como clase. Y bueno, para terminar, hoy sí que sí, vuelven los libros, que en el anterior vídeo, por la naturaleza un poco del vídeo, no recomendé ninguno, pero hoy sí voy a recomendar. Voy a recomendar, para entender un poco cómo surge y qué se desarrolla y cómo es ese imperialismo, pues el imperialismo, fase superior del capitalismo, de Lenin. Un libro, bueno, cortito, son unas 170 páginas, en el que, bueno, pues podéis profundizar un poco en el imperialismo. También fundamentos del leninismo de Stalin, textos concretos como los que hemos visto antes en el vídeo de El socialismo y la guerra y la socialdemocracia en Rusia. Y también, bueno, hablando de guerras revolucionarias, os recomiendo un libro de historia sobre la Segunda Guerra Mundial, La Gran Guerra Patria de la Unión Soviética, en 2 tomos, que yo todavía no me lo he leído, pero me lo ha recomendado alguien del que me fío mucho, así que os lo voy a recomendar también. Y bueno, otro tipo de textos que también podría recomendaros sería, por ejemplo, el de Stalin y la cuestión nacional, o de Enver Hoxha, El imperialismo y la revolución, que son, bueno, textos que tengo en PDF. Entonces, bueno, como no os voy a sacar hojillas impresas cutres, pues os los digo aquí. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis aprendido algo y que veáis cómo la posición que tenemos que mantener no es una posición de equidistancia como nos acusan muchas veces. Nos dicen, es que estáis en contra de Israel y de Irán, es que sois unos equidistantes. No, nosotros estamos con la clase obrera, que es que realmente ellos no están viendo los dos bandos que hay. Los dos bandos que hay es el patriotismo, el globalismo y la clase obrera frente a la burguesía, el imperialismo y ese cosmopolitismo que existe ahora. Y frente a la burguesía, el imperialismo y el cosmopolitismo, pues nosotros siempre vamos a elegir la clase obrera, el patriotismo y la soberanía. Así que, nada de equidistantes, nosotros lo que tenemos es bien claro cuál es nuestro bando y por el que vamos a luchar. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.